¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Enigmas Hoy. Bienvenidos a este humilde espacio. En el programa de hoy, en el video de hoy, voy a tocar un tema bastante delicado, profundo. En verdad yo pensaba hacer un video acerca de la tribulación, la gran tribulación, pero dadas las circunstancias de coyuntura actual en materia sociopolítica internacional, he creído pertinente tocar este tema que levanta polémica, claro que sí. Sin embargo, es de suma importancia, a mi parecer, en mi humilde parecer, tocar este tema en este momento, en estas circunstancias en las cuales el mundo podría decirse que se está cayendo a pedazos. Lamentablemente, las élites gobernantes no van a parar en lo que ya tienen proyectado. Y ante la posibilidad de que en un futuro próximo estalle un conflicto de dimensiones mayores que pueda ser cataclísmico, tanto en sus consecuencias sociales, económicas, para todo el mundo, es necesario tocar este tópico, de forma breve, claro que sí, pero exponerlo lo más detalladamente posible en estos pocos minutos. El tema de hoy es acerca de una carta, una famosa carta que se cree perdida, pero que en verdad ha sido guardada, ha sido ocultada de la vista pública. Una carta que fue escrita por Albert Pike, masón de grado 33, un oficial del ejército confederado en Estados Unidos. Sabemos muy bien que los grados más altos de la masonería son ocultistas, gente vinculada al satanismo, diciéndolo con todas sus letras, hablando claro. Y esta gente, vendida al mal por su propia voluntad, cuenta realmente con información de detallados planes, proyectos y esquemas políticos y militares en un futuro. Tanto así que esta carta, escrita por este señor, escrita el 15 de agosto de 1871 y enviada a otro masón bastante conocido, Giuseppe Mazzini, que fue como todos sabemos, un activista, un político de la unificación italiana, pero vinculado a la masonería, a la secta de los carbonarios. Esta carta fue expuesta brevemente durante un corto periodo de tiempo en el Museo Británico de Londres. Después, misteriosamente, se dice que fue perdida. Sin embargo, gracias a Dios, la tenemos hoy en día, podemos estudiarla, podemos analizarla, gracias a que un oficial de la inteligencia armada canadiense, de la Real Inteligencia Armada del Canadá, William Guy Carl, pudo hablar acerca de ese tema, copiar la carta y darnos a entender que realmente existía. Lo curioso de esta carta, en su contenido, que vamos a ver ahora, es que explica justamente lo que iba a pasar en un futuro, recordando que esta carta fue escrita el 15 de agosto de 1871, enviada en esa fecha
a Giuseppe Mazzini por parte de este masón de alto grado, el grado 33, Albert Pike. Albert Pike decía tener lo que podemos entender como un espíritu guía, ¿no? Un espíritu guía entre comillas, porque todos sabemos que si estás vinculado a la masonería y dices tener un espíritu guía, ese espíritu en verdad nada de bueno trae. Podríamos incluso decir que muy posiblemente haya sido algún ángel caído, ¿no? Porque los masones ocultistas jamás se van a comunicar con los ángeles de Dios. La carta en cuestión dice lo siguiente, y recalco una vez más, fue en 1871, siglo XIX. Ya detallaba lo que iba a suceder en décadas posteriores. Y lo que nos atañe incluso en nuestra época es una guerra futura, que todavía no viene, pero que al parecer está cerca. Y habla, incluso en esta carta, de las 2 primeras guerras mundiales y una tercera guerra mundial, con otros eventos que pasarían en ese futuro, que se explicitan en esta carta. Veamos. Dice de este modo: la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de dicha guerra, el comunismo se alzará y se usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe producirse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe fortalecerse lo suficiente para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los mismos Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Esta guerra debe manejarse de tal modo que el Islam, el mundo arábico musulmán y el sionismo político del Estado de Israel se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual, económica, y desataremos a los nihilistas y los ateístas, provocando un cataclismo social formidable, que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud, desilusionada con la cristiandad,
cuyos espíritus creyentes estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, y entonces, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esto viene a demostrar, para mí, es decir, para Albert Pike, que las fuerzas de la oscuridad han ido cumpliendo sus objetivos hasta el momento al milímetro, y nosotros, los pobres humanos ignorantes, hemos estado bailando al son de la música que ellos nos han estado tocando. La gente tiene que despertar de modo masivo para evitar lo que parece inevitable. Esta vendría a ser la carta de Albert Pike enviada a Giuseppe Mazzini. Como podemos ver, observar, como hemos escuchado, mucho de lo que se escribe en esta carta ha transcurrido en la historia, tal y como se escribió, ¿no? Una primera guerra mundial en la cual los zares de Rusia fueron destronados, fueron destruidos, se alzó el comunismo en la misma Rusia, hubo una guerra terrible entre el Imperio Británico y Alemán. Al final el Imperio Alemán también fue desaparecido, destruido. Posteriormente nace el sionismo, el nazismo. El nazismo es vencido en la Segunda Guerra Mundial y ocurre 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial la aparición del Estado de Israel en Palestina, ¿no? Creando justamente el problema actual que hoy tenemos. Y tal y como lo dice esta carta, este problema que viene desde 1948 hasta la actualidad será la chispa que prenda este fuego que será la Tercera Guerra Mundial. Pero también nos habla precisamente de que el mundo se verá obligado, debido a este conflicto, a tomar partido, llevándolo prácticamente hasta el cansancio, ¿no? En todo sentido, ¿no? Habla de un cansancio y un exterminio tanto social como político y económico. Y he ahí lo peligroso, sobre todo para nosotros, los creyentes. Los cristianos, al saber de estos planes, de estas ideas que se han puesto en práctica por parte de esta élite, no debemos caer en esta trampa. No debemos elegir bando. Porque al elegirlo, obviamente, caeríamos en lo que ellos quieren, ¿no? Esta destrucción económica, moral, espiritual, como dicen. El cristiano lo que puede hacer es no tomar un bando. Como hoy en día ya sabemos que hay bando derecha, izquierda. Se puede decir que ambos son dos caras de una misma moneda. Lo que podemos hacer precisamente es verlo a la distancia. Tratar de no caer en esto. Porque sea que Dios lo permita y estalle, por desgracia, un conflicto armado de proporciones nucleares, se dice en esta carta que el cristianismo será perseguido, será destruido, ¿no? Y la gente, ya al haber tomado un bando y al sentirse totalmente
desahuciada, buscará dónde poner su fe. Y es allí donde se aprovechará el momento para estas élites malignas de que salga a la luz pública esa doctrina luciferina, ¿verdad? Esa doctrina maligna. No está de más tener la información, estar preparados en lo espiritual, en lo mental, incluso en lo físico, ¿no? Tomando ciertas precauciones. Todo esto ocurrirá simplemente si es que Dios lo permite. Y si así ocurre, entonces ya tenemos por lo menos una advertencia. Tenemos por lo menos la fortaleza en la fe, que debe ser más grande que nunca. Una vez más, apegarnos otra vez a nuestro Señor, más allá de las dificultades, más allá de que este plan maligno se cumpla. En esta carta, Albert Pike esboza un guión por el cual la humanidad prácticamente sería condenada. Pero los cristianos, informados, y que queremos justamente permanecer siempre en Cristo Jesús, no debemos tomar ningún partido ni por uno ni por el otro. Simplemente centrarnos en Cristo y ser cada vez más perseverantes en la palabra, en nuestra fe, porque de lo contrario, como dice bien esta carta, llegaríamos a un punto en que la extenuación en todo sentido sería tal que la gente se dejaría llevar por nihilistas, como dice la carta, por ateístas, ¿no? Y que simplemente sería parte del proceso de la propia destrucción humana a nivel espiritual, mental, físico. En esta carta, que como dije al principio, curiosamente estuvo solamente por un breve periodo de tiempo en el Museo Británico de Londres y después se dijo que se perdió, desapareció, como por arte de magia, ¿no? Misteriosamente. Sea que ocurra o no, centrémonos en la fe, en seguir adelante. Obviamente no va a ser fácil. Quizás todo este guión político a nivel mundial, obviamente de tintes totalmente malignos, si es que se cumple, hagámosle frente, no retrocedamos, seamos valientes, porque si analizamos la carta, si hacemos un análisis somero, vemos que el objetivo final es destruir a la cristiandad y que la gente acepte las doctrinas luciféricas o la aparición incluso del mismo anticristo, cuando ya crea que todo está perdido, cuando hayan llegado prácticamente a un punto en que ya no les importe nada, en que hayan perdido la fe en Dios, en que hayan perdido absolutamente todo, y que sea el momento justamente en que se aprovechen para que salga a la luz un personaje que les traiga soluciones, que les traiga paz, y la gente podría caer muy fácilmente. Este es el objetivo final, ¿no? Esto es lo realmente importante. Claro que todo es importante lo que dice la carta, pero sobre todo el objetivo que se busca, ¿no? En que al final salga a la luz pública ese ser, posiblemente el anticristo, y la gente en su desesperación acepte lo que sea. Es un plan, hay que reconocerlo, bastante elaborado. Magistralmente elaborado, claro que sí. Pero si nos informamos, si estamos pendientes siempre de la oración, de querer pedirle a Dios que nos informe, que nos dé ese conocimiento, esa sabiduría, podemos estar preparados. La carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, supuestamente guiada, ¿no?, por algún espíritu que se la dictó o que se lo dijo Albert Pike. ¿Qué espíritu habrá sido, pues, no?
obviamente de Dios no vino. Les deseo lo mejor en estos días. Siempre estén leyendo la Biblia, orando unos por otros, fortaleciéndonos. Gracias, Dios los bendiga.